Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Les saluda su hermano y servidor en Cristo, Rodolfo Bustos, pastor de la Iglesia Bautista del Renuevo en Bosques del Valle, Coacalco, Estado de México. Gracias por acompañarnos y ya estamos listos para comenzar, así es que le pido que tenga a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y un lápiz. Así es que vamos a orar y damos inicio. Gracias te damos, Padre Santo, por la vida y la salud que nos concedes y por este tiempo que nos permites apartar para estudiar tu palabra, para oír, Señor, la voz de tu Espíritu Santo y poder confiar en ti, obedecerte, Señor, y ser guiados conforme a tu voluntad día a día. Rogamos que nos bendiga, Señor, en esta transmisión, seas con cada uno de nosotros y esta enseñanza que vamos a compartir traiga edificación a todo tu pueblo y también a aquellas personas nuevas que están escuchando tu palabra. Bendíceles y que puedan también recibir la salvación en Cristo Jesús, en cuyo nombre te pedimos todo esto con acciones de gracias. Amén. Bueno, hoy vamos a ver, mis hermanos, este estudio titulado Tu fe en Dios será probada. Tu fe en Dios será probada. Bueno, viene una pregunta, ¿por qué nuestra fe en el Señor tiene que ser probada? Bueno, vamos a intentar responder a esta pregunta y vamos a buscar en nuestra Biblia, por favor, en Santiago capítulo 1, la carta de Santiago capítulo 1, y vamos a leer los versos del 1 al 4. Santiago capítulo 1, versos del 2 al 4, y dice así la Escritura: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, vamos a ver tres aspectos. Número uno, la Biblia nos enseña que nuestra fe en el Señor será probada a través de diversas tribulaciones, a través de diversas aflicciones. O sea, no dice si posiblemente, no, da por hecho, ¿verdad?, que en algunas etapas de nuestra vida como cristianos, nuestra fe va a tener que ser probada. Ahora, ¿por qué? Bueno, básicamente porque las pruebas revelan la realidad de nuestra fe. Las pruebas revelan la realidad de nuestra fe. Y se nos exhorta en la Escritura a que nos examinemos a nosotros mismos para ver si es que estamos en fe. Ahora, ¿por qué? Porque hay una fe falsa. Esa fe puede ser solamente del intelecto, de conocimiento. Usted puede decir, pues sí, yo sé que Cristo existió, o yo sé que Cristo vivió y resucitó, lo que sea, pero no pasa solamente de un conocimiento intelectual, pero esa fe no transforma su vida, no la cambia. Por otro lado, bueno, hay una fe, y es la fe auténtica, es la fe verdadera, es la fe que Dios nos da. ¿Y cómo sabemos que tenemos esa fe genuina? Bueno, porque Dios transforma nuestra vida, porque cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y en fe, nuestra vida comienza a ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Entonces esa fe nos da ese nuevo nacimiento espiritual. Ahora, siendo ya creyentes, a veces también tenemos problemas con nuestra fe, porque nuestra fe, ya siendo hijos, hijas de Dios, puede ser a veces una fe inestable, ¿verdad? Una fe que a veces se estanca, una fe que no es constante como Dios quiere que sea, una fe que lleve fruto. Entonces, las pruebas las va a usar el Señor para revelar la realidad de nuestra fe. Entonces, número uno, si auténticamente somos cristianos, o número dos, si nuestra fe es una fe que está transformando nuestra vida y esa fe está creciendo. Entonces, aquí Santiago nos dice, hermanos míos, ¿verdad?, nos está hablando a los creyentes, tener por sumo gozo, o sea, cuál es nuestra actitud cuando enfrentamos las pruebas. Dice que vamos a enfrentar diversas pruebas, ¿verdad? Diversas pruebas. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, habla de una variedad, no solamente un tipo de pruebas. Por ejemplo, las pruebas que vienen a nuestra vida pueden ser dificultades, problemas, a veces alguna enfermedad, accidentes, tragedias aparentes, pérdidas, a veces la situación de alguna crisis financiera, algún problema laboral, alguna crisis familiar en el matrimonio, o algún problema inclusive en la obra de Dios, ¿verdad? O sea, son diversas. Ahora déjeme decirle que no todo en la vida cristiana son pruebas y pruebas y pruebas, pero habrá situaciones en donde vamos a tener que pasar
por estas pruebas. Son diversas, ¿verdad? Ahora, otro asunto que tenemos que entender es que las pruebas no son fáciles, ¿verdad? Pero contamos con el poder de Dios. Y también que las pruebas en esta vida obviamente son temporales y son controladas por Dios. Ahora, esto nos permite tener esa confianza para enfrentar las pruebas. Y busquen el siguiente libro que tenemos después de Santiago, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, Primera de Pedro 1, 6, dice aquí, también hablando sobre el mismo tema, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces también aquí Pedro nos está diciendo, bueno, habrá pruebas, pero son por un poco de tiempo. ¿Eso qué significa? Pues que gracias a Dios son temporales y que las pruebas son controladas por Dios. El tiempo lo programa el Señor, ¿verdad? El tiempo necesario que Él en su sabiduría sabe que es conveniente para que nosotros seamos edificados. Así es que entonces la Biblia nos enseña que nuestra fe será probada, ¿verdad? A través de diversas tribulaciones, porque las pruebas van a revelar la realidad de nuestra fe. Bien, en segundo lugar, regresamos a Santiago capítulo 1, versículo 3. Dice aquí Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿por qué tenemos que ser probados los cristianos? Bueno, porque Dios nos ha dado una fe y esa fe va a tener que ser probada. Pero nos dice Santiago, sabiendo. Es decir, tenemos que saber algo. ¿Qué tenemos que saber algo? Bueno, tenemos que saber algo acerca de las pruebas. ¿Qué es lo que tenemos que saber acerca de las pruebas? Bueno, que Dios va a usar esos problemas con propósito. Cada prueba que Dios envía o permite, tiene un propósito de parte del Señor. O sea, las pruebas no son en vano, a menos que nosotros no tengamos la actitud correcta, la actitud adecuada, porque sí, las pruebas a veces son dolorosas, implican cierto sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero tanto Santiago como Pedro y como Pablo, cuando hablan de pruebas, hablan de aprender a tener una actitud de gozo. Ahora, la verdad es difícil en una prueba, pues ¿cómo la voy a enfrentar, Señor, si ve esta cuestión, cómo está? ¿Cómo puedo mantener una actitud de gozo? Porque aquí nos dice que tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, vamos a ver a continuación por qué, ¿verdad? Entonces, en vez de renegar, de murmurar, de estarnos quejando con Dios y de estarlo cuestionando, y por qué, Señor, esto, y por qué no llega esto, ¿verdad? Y por qué sucede esto, y por qué me pasa a mí esto. Bueno, tenemos que aprender a confiar en Dios. Él nunca se equivoca. Y lo que Dios envía, lo envía con su amor, con su sabiduría, ¿verdad? Y para nuestra santificación. Así es que no desperdiciemos las pruebas, porque las pruebas nos están santificando, nos están acercando al Señor y nos están revelando algunas situaciones en cuanto a nuestra propia vida y también en cuanto al poder de Dios. Bueno, Satanás nos tienta para descalificarnos, pero Dios nos prueba para mejorarnos. Esa es la gran diferencia. Satanás nos tienta para descalificarnos, pero Dios nos prueba para mejorarnos. Bueno, ¿qué tenemos que saber? Bueno, tenemos que saber, como dice aquí, que la prueba de vuestra fe produce. Es decir, yo como creyente tengo que saber que las pruebas que van a pasar en mi vida, esas pruebas van a producir algo en mi fe. O sea, la fe se desarrolla obviamente a través de la lectura de la palabra de Dios, de nuestra comunión con el Señor, pero también Dios usa como herramienta para edificarnos y para producir fruto las pruebas. Así es que no las desechemos, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿verdad? O sea, va a desarrollar ¿qué? El carácter cristiano. Si algo se necesita en nosotros los creyentes, mis hermanos, es entender que no podemos quedarnos en una fe infantil, ¿verdad? Como niños inmaduros. O sea, hay etapas en la vida cristiana, como recién nacidos en la fe, niños en Cristo, jóvenes en Cristo, adultos en Cristo y ancianos en Cristo. Entonces, a través de esas etapas tenemos que ir creciendo y madurando. Así es que una herramienta que Dios usa es a través de las pruebas, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿qué desea Dios obrar en nuestra vida? Señor, hay esta prueba.
¿Qué deseas obrar en mi vida a través de esta situación? Bueno, por un lado dice Santiago que van a producir las pruebas paciencia, paciencia, es decir, constancia. La paciencia no es una aceptación pasiva, ¿verdad?, de las circunstancias, no. La paciencia es perseverancia. Ahora, ese es el reto de la fe, porque andamos por fe, no por vista. Y como hemos estado acostumbrados a vivir en base a las circunstancias, en base a lo que vemos, en base a lo que sentimos, cuando nos convertimos a Cristo, la vida cristiana es una vida que se vive por fe, mas el justo por la fe vivirá, no solamente en cuanto a la salvación, sino en cuanto al desarrollo de nuestra vida en Cristo, todo es por fe. Y para que la fe crezca, se necesita de parte de nosotros paciencia. Entonces tenemos que entender que, o debemos de saber que, las pruebas nos van a ayudar a ser perseverantes, ¿verdad?, a ser pacientes, a estar firmes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer desalentarnos, desanimarnos, etc. Así es que la paciencia es esa habilidad de continuar confiando en Dios. Sí, repito, es esa habilidad de continuar confiando en Dios en medio de las dificultades. En medio de las dificultades. Así es que, como mencionaba hace un momento, contamos con el poder de Dios para poder confiar en el Señor a pesar de situaciones muy difíciles, ¿verdad? El Señor nos va perfeccionando en la paciencia a base de pruebas y va puliendo nuestro carácter cristiano. ¿Cómo se necesita el carácter cristiano? ¿Verdad? Bueno, también debemos de saber que las pruebas van a producir en nosotros madurez en Cristo. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Entonces Dios obviamente no quiere que nos quedemos como creyentes a medias en nuestra fe, sino que haga su obra completa, ¿verdad?, para que seáis perfectos, es decir, maduros, completos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces es a través de las pruebas que Dios quiere que superemos algunas cuestiones que son un estorbo. Por ejemplo, la inestabilidad, la inconstancia, ¿verdad? Eso es muy común, tristemente, en un buen número de creyentes, ¿verdad? Por eso dice aquí en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, bueno, pídala a Dios, ¿verdad? O sea, ore al Señor, el cual a todos dará abundantemente sabiduría y sin reproche y le será dada. Entonces, Dios nos dará sabiduría para entender el para qué de las pruebas, si no inmediatamente, quizás a mediano plazo o a largo plazo, pero tarde o temprano vamos a entender y a decirle, gracias Dios por estas pruebas, ¿verdad? Porque ahora puedo darme cuenta de que tú estabas obrando, estabas actuando a través de estas situaciones. Verso 6, pero pida con fe, otra vez la importancia de la fe, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí está el problema. El hombre de doble ánimo. Entonces, hay creyentes que son de doble ánimo, es decir, son inconstantes. A veces tienen esa comunión con el Señor, están confiando en el Señor, pero luego viene la incredulidad a sus vidas, viene la impaciencia, ¿verdad? Y se vuelven inconstantes. ¿Cuánta gente a través de este año y medio de prueba que ha sido a través de todo el mundo? Personas pues, que se decían cristianas, simple y sencillamente se dieron por vencidas, se desaparecieron y ¿verdad? Doble ánimo. Solamente Dios sabe si de veras son convertidos o no. Pero este es un elemento que tenemos que superar los creyentes, la inconstancia, el ser creyentes por temporadas, ¿verdad? Y cuando vengan las luchas, las dificultades, a veces uno se puede enojar con Dios, se desilusiona de Dios. Señor, pues yo te pedí tal cantidad de dinero para salir de este problema, yo te pedí que me sanaras de esta enfermedad, yo te pedí, quizá a los jóvenes, pues un novio, una novia cristiana y no llega nadie y te impacientas y comienzas a buscar en el mundo, ¿verdad?
Alguien dice, Señor, pues arregle este problema en mi familia, y como no ve de momento esa solución al problema familiar, se desesperan y se van de la casa y botan todo, y bueno, impaciencia, ¿verdad? La impaciencia y la incredulidad van tomadas de la mano, por eso es importante que tengamos fe y paciencia. Busque por favor en la carta anterior a Santiago, y tenemos aquí en el capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículo 12, muestra esta importancia de estos dos elementos para madurar y para crecer. Hebreos 6:12 dice aquí, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Así es que, ¿qué como vamos a ver más adelante, qué usa Dios para ayudarnos a superar las adversidades? Sus promesas. Pero aquí se requiere, mis hermanos, que por la fe y la paciencia, no le ponga usted un límite a Dios. Señor, te doy tal fecha para que me responda, si no renuncio, si no me echo para atrás, me voy, abandono. No, Dios tiene su agenda que es perfecta, su calendario que es perfecto. Nosotros tenemos que ajustarnos al tiempo de Dios. Él sabe siempre el cuándo. Él sabe siempre el cuándo y además, como hemos visto, está probando nuestra fe. Hebreos 10:33 dice aquí que por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bueno, los creyentes estaban siendo perseguidos, estos creyentes judíos convertidos a Cristo, estaban siendo perseguidos, presionados y estaban perdiendo sus posesiones por causa de su fe en el Mesías. Pero aquí el escritor les dice, hermanos, recuerden una cosa, que ustedes tienen una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea, no piense que aquí lo material es todo, no. Y Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, por supuesto. Él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, vuestra fe, que tiene grande galardón o grande recompensa. Dios promete, sus creyentes que tienen fe, sus creyentes fieles, tanto aquí como en los cielos tendrán una gran herencia. Verso 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y aquí viene verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Cristo viene. Y verso 38, mas el justo vivirá por fe. Entonces nuestra fe será probada, pero necesitamos tener esa confianza en el Señor. A pesar de las inclemencias de la vida, de las tempestades, es necesaria la fe y la paciencia. El justo por fe vivirá, por fe, el creyente. Bueno, y continuamos entonces, mis hermanos. Así es que Dios quiere que seamos pacientes. Bien, ¿qué tenemos que saber? Bueno, tenemos que saber también algo más, que Dios tiene promesas. Dios tiene promesas para que salgamos adelante en cada prueba. Dios tiene promesas para que salgamos adelante en cada prueba. Busque ahora, por favor, 2 de Timoteo 3:10. Bueno, aquí vamos a ver a Pablo, un hombre experimentado en pruebas, en dificultades, en luchas, en oposición, bueno, en todo. Y Pablo estaba en el centro de la voluntad de Dios. Así es que, mis hermanos, si usted está enfrentando a veces como que se le juntan las dificultades y las pruebas, no se sorprenda, más bien entienda, Dios está trabajando a través de esas circunstancias. Y 2 de Timoteo 3, entonces versos 10. Del 10 al 12 le escribe Pablo a Timoteo y le dice lo siguiente: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución. Bueno, Pablo puede decirnos aquí, hermanos, y compartirnos su testimonio. Tú sabes, Timoteo, todo lo que he sufrido, persecuciones, etcétera. Pero aquí viene esta preciosa promesa, en el versículo 11, al final. Y de todas esas persecuciones que he sufrido, dice, de todas me ha librado el Señor. O sea, Dios me sacó adelante, esa es la idea. Sufrí, sí, enfrenté problemas, tribulaciones, lo que sea, pero Dios siempre me sacó adelante. Siempre. Entonces, tenga usted esa esperanza, tenga usted esa confianza, ¿verdad? De que la prueba, cual sea que está atravesando, usted encomiéndese al Señor, confíe en el Señor, tómese de las promesas de Dios, que al fin de cuentas, en el tiempo del Señor, Él le librará, o sea, a fin de cuentas, el Señor le sacará adelante. Otro asunto, a veces se nos complica, no sé si le ha pasado eso en la vida, viene una prueba y luego otra prueba y luego otra prueba, y se siente uno como aplastado, abrumado, etcétera. Bueno, aquí le va una preciosa promesa de parte del Señor. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios 10, 13. Quizás usted está atravesando ahorita diversas pruebas, ¿verdad? Varias a la vez, tal vez. Bueno, déjeme alentarle con esta promesa del Señor. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará también la salida para que podáis soportar. Entonces Dios no envía o tampoco permite pruebas más allá de lo que Él sabe que vamos a poder soportar. ¿Qué le parece? A veces uno dice, Señor, esto ya es casi insoportable, ya no puedo más. Bueno, el Señor sabe hasta dónde, recuerda que Él controla las pruebas, ¿verdad? Pero Él sabe también que cuando vengan esas situaciones adversas, dará también siempre una salida. Una salida porque eso nos va a permitir decir, Señor, tú eres fiel. Señor, no me dejaste nunca, ni un minuto, no me desamparaste, Señor, aunque en un momento dado quizás uno llegó a dudar, Señor, tú siempre estuviste a mi lado. Y hasta donde, Dios sabe hasta dónde podemos soportar, bueno, Él sabe hasta ahí y dará justamente una salida. Así es que Dios nos da esas promesas y Dios nos guarda, nos fortalece con su poder. Busque primera de Pedro 1:5, por favor. Al hablar sobre las pruebas también, dice aquí Pedro, primera de Pedro 1:5, a vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos cuidados, somos protegidos, ¿verdad? Eso no significa que Dios nos evite las pruebas, no, sino que a pesar de las pruebas, Dios sigue estando a nuestro lado y Él siempre seguirá estando bajo control de las adversidades, pero Él nos guarda, dice, por su poder mediante la fe. Entonces, vamos creciendo y esto le va a usted permitiendo dar testimonio. Enfrenté esto, pero conté con el poder de Dios. Padecí esto, pero conté con la ayuda de Dios, ¿verdad? Tuve que soportar esto, pero Dios nunca me abandonó. Él siempre me guardó, Él siempre ha sido fiel y Él tiene un plan y seguimos dentro de ese plan. Así es que somos guardados por su poder. Bueno, ya que estamos ahí en Primera de Pedro, vamos a leer por favor los versos 6 y 7. Bueno, verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mis hermanos, todo aquí en esta vida es temporal. Y nos espera una gran herencia. Número 1, esa gran herencia es la misma presencia de Cristo en el cielo, en donde estaremos con Él para siempre. Y muchísimas otras bendiciones conforme a sus inescrutables riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, sí, lo mejor está aún por venir, pero aquí estamos como peregrinos, estamos de pasadita, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará también nuestro cuerpo para ser semejante a su cuerpo de gloria. Bueno, así es que, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Otra vez, qué importante es la actitud, mis hermanos.
que portan. Sí, hay a veces momentos de desánimo, quizás algo de depresión, pero esa no es la constante del creyente. Cuando el creyente ya entiende, ora al Señor, dobla su rodilla, Padre, aquí está este asunto, estos asuntos, estas pruebas, y usted está a solas con el Señor y le expone, como dice Pablo, démosle a conocer a Dios todas nuestras necesidades, todo a Dios en oración. Entonces viene la paz de Dios al saber que Él está en control de todo y que Dios lo usará para edificar nuestro carácter y para nuestro carácter en Cristo y para su honra y gloria. Bueno, dice verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿verdad? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. La fe, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, para Dios es muy importante la fe. Para Dios es muy importante que confiemos en Él. Y aquí en tercer punto, tenemos que, mis hermanos, apreciar y valorar la fe que Dios nos ha dado. Tenemos que apreciar y valorar la fe que Dios nos ha dado, porque aquí dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Ahora, qué triste es cuando pues gente que dice conocer la palabra son todavía muy materialistas, no confían en la provisión de Dios, se desesperan prontamente y comienzan a hacer y a deshacer, y son impacientes y hacen sus propios planes y son prudentes en su propia sabiduría, entre comillas, pero no son para esperar en el Señor. Señor, guíame. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? No tienen fe. Su fe es todavía muy deficiente. Entonces, tenemos que entender qué importante es que nuestra fe se mantenga firme. No en las circunstancias. Las circunstancias son muy volubles, son muy inestables. Nuestra fe está en el poder de Dios. Nuestra fe está en la palabra del Señor, está en sus promesas, está en su Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Así es que somos salvos por fe, ¿verdad? Ahí está la importancia de la fe. La salvación no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es porque merezcamos la salvación, no. La salvación es por fe. Dice aquí el versículo 8, a quien amáis, habla de Jesucristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, la salvación eterna, la salvación eterna. ¿Sabe usted a dónde va después de que muera? O va al cielo o va al infierno. Dios le da la oportunidad en vida para que usted hoy pueda obtener la salvación, el perdón de sus pecados y la vida eterna. ¿Cómo? Viniendo a Cristo, pidiéndole perdón por sus pecados, diciéndole: Señor, creo en ti, en que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, que tú derramaste tu sangre preciosa para perdonarme, para limpiarme, para salvarme. Creo, Señor, que tú venciste a la muerte, al pecado, y creo que tú resucitaste al tercer día, estás vivo. Ahora, Cristo, te entrego mi vida. Sálvame, perdóname, quiero ser tu hijo, quiero seguir tu camino. Creo en ti, Señor. Cuando usted rinde su vida a Cristo, cree en Él, el Señor le da perdón y le da vida eterna. Esas son las buenas nuevas de salvación. ¿Ya es usted salvo? Si no, puede hacerlo hoy y platicar con Dios y entonces rendirle su vida a Cristo. Así es que la fe es necesaria para agradar a Dios. Bueno, mis hermanos, y finalmente concluyo con este versículo. Porque las pruebas tienen propósito. Aquí no hay casualidades para un cristiano. Porque Dios todos los días está trabajando en nuestra santificación. Primera de Pedro 5. Dice aquí entonces, versos del 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Usted no puede decir, mi problema es único, no. Los hermanos en todo el mundo tienen problemas similares a los de usted y a los míos. Pero dice aquí, versículo 10, mas el Dios de toda gracia,
O sea, Dios siempre nos va a conceder en el momento de la prueba su gracia, su fortaleza. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, o sea, siempre nos está recordando el Señor, estás aquí solamente de pasadita, ¿verdad? Tu destino eterno es allá conmigo en el cielo. El cual que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea, Dios mismo, ¿qué está haciendo? Pues dice aquí, Él mismo nos perfeccione, o sea, nos equipe, nos lleve a la plenitud, nos afirme, es decir, Dios nos dé estabilidad. Él mismo os fortalezca, la fuerza viene de su Espíritu Santo, y Dios mismo os establezca, o sea, estemos siempre en el fundamento que es Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, mientras enfrentamos esta batalla espiritual, pues nuestras actuales experiencias y pruebas nos están preparando, nos están acercando más al Señor, nos están santificando, y Dios usa todo para su gloria y para bendición nuestra. Vamos a orar y luego compartir unos 2 o 3 anuncios. Padre, gracias por tu palabra, por tu fidelidad, porque entendemos, Señor, que las pruebas tú las usas con propósito, y que bien sea, Señor, que tú envíes o permitas. Tú estás en tu soberanía, en tu providencia, fortaleciéndonos en Cristo, transformándonos, ayudándonos a ser pacientes, a confiar en ti, Señor, a pesar de las adversidades. Yo quiero rogarte por todos aquellos hermanos, hermanas y amistades, pues que están padeciendo algún tipo de prueba, de adversidad, Señor, o diversas pruebas, que ellos puedan confiar en ti plenamente, ser pacientes, Señor, perseverar en esa fe en Cristo, que aprendan a ser consistentes, constantes, perseverantes. Padre Santo, tú estás actuando en nosotros y por ello te bendecimos, porque tú nos estás perfeccionando. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Bueno, solamente, mis hermanos, recordarles algunos anuncios. Son los siguientes: los domingos estamos teniendo los cultos presenciales a las 12 del día, y también estamos transmitiendo en línea el culto y el mensaje. Así es que esperamos todos los domingos a las 12 del día y estamos aplicando las medidas sanitarias. Bueno, el próximo domingo, que es domingo 12 de septiembre, no habrá tarde mexicana, pero sí tendremos venta de algunos antojitos. Habrá venta de algunos antojitos después del culto para que usted pueda quedarse a comer y a convivir, o si quiere también llevar la comida para su casa. Así es que próximo domingo, que ya es 12 de septiembre, después del culto, esperamos para que conviva y para que también disfrute de los antojitos que habrá ahí. Bueno, recordarles que estemos orando por nuestras amistades, familiares, conocidos. Invíteles un domingo al culto, y si usted los lleva allá a la iglesia, al templo, le obsequiaremos esta porción de la Biblia para que sus amistades tengan en casa, ¿verdad?, la Biblia, y puedan leer la palabra de nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, y por último quiero informarles. El domingo le compartí a los hermanos que fueron a la iglesia, estuvieron en el culto, que pues van a tener que hacerme una cirugía. Estaba programada para el día de mañana jueves, pero se aplazó. Entonces les informo para que me ayuden con sus oraciones, por favor. Me van a operar la próxima semana, Dios mediante, el martes 14 de septiembre. Entonces estén orando, por favor, por mí, y va a ser a las 5 de la tarde, y pues va a requerir como un mes de recuperación. Entonces me ausentaré en esos domingos, pero ya en cada domingo va a haber hermanos que van a predicar, van a compartir la palabra, y pues sigue el trabajo, sigue el discipulado, siguen los cultos, etcétera, ¿verdad? Solamente no podré compartir con ustedes durante los próximos 2 o 3 miércoles, no habrá transmisión, pues por la misma recuperación, y primeramente Dios, espero que salga todo bien, y les pido su apoyo en sus oraciones. Bueno, mis hermanos, pues Dios les bendiga, nos estamos viendo el domingo, ahí todavía estaré con ustedes, si Dios lo permite, y mis hermanos, compartamos el Evangelio de Cristo. Dios les guarde, hasta luego.